Muy buenas compañeros y compañeras, este es un pequeño video para explicar de qué trata la redacción de la investigación preliminar, principalmente para aquellas personas que por primera vez estén revisando una investigación de campo. El objetivo de esta parte del trabajo es que una vez que ya tenemos un tema delimitado y las fuentes que responden a ese tema, los estudiantes profundicen en esas fuentes y entonces conozcan aspectos que les van a ayudar para más adelante fortalecer lo que es el planteamiento del problema. ¿Qué aspectos son importantes aquí que los estudiantes rescaten? Bueno, ¿cuáles son los objetivos, las hipótesis, las preguntas que plantean los diferentes autores? ¿Cuáles son los conceptos que van asociados a ese tema de investigación y que por ende los estudiantes deben de manejar? Así como cuáles son las conclusiones a las que han llegado distintos autores respecto a ese tema que se está trabajando. La redacción de la investigación preliminar se compone en tres áreas. La primera es la introducción, la segunda es el estado de la cuestión que se subdivide en los aspectos teóricos conceptuales, que es donde se trabajan las fuentes con material TC, y los estudios empíricos o análisis de caso, que es donde se van a trabajar las fuentes con material AC. Y finalmente lo que son las referencias bibliográficas. En la primera parte de la introducción es importante que nosotros como tutores reconozcamos tres momentos a la hora de revisarla. El primer momento es que el estudiante, con toda la claridad, le indique al lector cuál es su tema de investigación, es decir, de qué va a tratar el tema que va a investigar o sobre qué va a tratar la revisión de la literatura. Un segundo momento que deben de hacer los estudiantes es presentar una breve referencia histórica sobre el tema y al finalizar esta, ubicar su situación actual. Y finalmente, en forma general, y esto es muy importante, no se hace por autor, no se hace por fuente, sino en forma general, indicar cómo y de qué manera ha sido tratado el tema por los diferentes autores. Aquí deben de aparecer cuáles aspectos han sido más estudiados y cuáles han sido menos estudiados o dejados completamente al lado. Para profundizar un poquito más en la teoría de la introducción de la redacción de la investigación preliminar, tenemos la página 18 del manual de investigación con un ejemplo concreto en las páginas 22 y 23. Los aspectos teóricos conceptuales son el primer punto del estado de la cuestión, y es importante recordar que el estudiante tiene dos formatos para presentarnos esta información. El primero es el formato no comparativo y el segundo es el formato comparativo, que respectivamente en el manual de investigación los encontraremos como la opción 1 o la opción 2. La forma no comparativa implica que el estudiante tiene que tomar cada una de las fuentes TC y trabajarlas por separado. Para cada una de ellas tiene que establecer un resumen de la propuesta teórica que cada autor o autores están planteando en esa fuente. Nosotros como tutores tenemos que revisar que existan tres momentos para cada una de esas fuentes. El primero es que el estudiante plantee claramente cuál es el objetivo, la hipótesis o la pregunta que el autor o los autores plantean. Luego, en un segundo momento, que indique cuáles son los conceptos utilizados por los autores. Aquí es importante recordar que se trabaja en forma de resumen, que se apoya al estudiante con citas textuales o contextuales y que en el fondo no es hacer un copy-pegue de la fuente, ni que tampoco es al final de cuentas terminar con un glosario. Finalmente, en un tercer momento, se hace una conclusión específica donde se destaque el aporte o propuesta más importante dada por el autor o los autores de la fuente. Esto se tiene que hacer con cada una de las fuentes TC. Finalmente, se hace una conclusión general. De forma no comparativa, establece, como su nombre lo indica, que el estudiante debe presentar un resumen comparativo de las propuestas teóricas de los distintos autores de las fuentes TC. Para eso se establecen tres pasos. El primer paso es ubicar las distintas tendencias con sus respectivos autores, de tal forma que se expliquen semejanzas, diferencias, puntos en común, puntos donde divergen, los distintos objetivos, las distintas hipótesis, las distintas preguntas que los autores presentan en sus fuentes. En un segundo momento, se procede a comparar la forma en que trata a cada concepto los diferentes autores.
Y en un tercer momento se redacta una conclusión que sintetice las tendencias y forma en que pueden ser tratados los distintos temas. La teoría de los aspectos teóricos conceptuales la puede encontrar en el manual de investigación en las páginas 19 a la 20 y un ejemplo concreto en las páginas 24 a la 35. Los estudios empíricos o análisis de casos son el segundo punto a considerar en el estado de la cuestión. Aquí se debe de trabajar con las fuentes AC o con aquellas fuentes que tienen información AC y TC. En este apartado, el análisis se hace de forma no comparativa y para cada una de las fuentes AC o AC y TC se debe de redactar a manera de resumen la síntesis del análisis de caso. Para ello, el estudiante debe presentar 3 momentos para cada una de estas fuentes. Primero, que aclare cuál es el objetivo de la hipótesis o la pregunta que plantea el autor o los autores. Luego, que dé una información sobre el caso que se está presentando en la fuente. Y finalmente, que establezca las conclusiones a las que llega el autor o los autores en la fuente en la que se está trabajando. Con respecto a la etapa de la información sobre el caso, es importante que nosotros como tutores entendamos que hay 2 formatos. Si la fuente es únicamente AC, basta con que el estudiante nos presente un resumen del caso como lo está planteando el autor. Pero si la fuente tiene información AC y TC, el estudiante debe de proceder a hacer una comparación de los datos del caso con los conceptos teóricos seleccionados por el autor. Al final de cuentas, lo que se pretende es que el estudiante nos indique si como se está presentando el caso se asemeja o no a la propuesta teórica dada por el autor. Con respecto a las conclusiones, de igual forma tenemos que tener en cuenta que si la fuente únicamente es AC, basta con que el estudiante nos muestre la conclusión a la que llega el autor o los autores en la fuente que está trabajando. Pero si la fuente es AC y TC, el estudiante debe demostrarnos cuál es la conclusión, pero también indicarnos si esa realidad a la que está llegando el autor se aleja o se asemeja del modelo conceptual. Finalmente, cuando los estudiantes ya han terminado de trabajar con cada una de las fuentes AC o AC y TC, se hace una conclusión general basada en los lineamientos, experiencias, tendencias que el estudiante puede detectar a partir de los casos analizados. La teoría de los estudios empíricos, análisis de casos, está en la página 20 del manual de investigación y un ejemplo concreto en la página 35 a la 40. Finalmente, para terminar la redacción de la investigación preliminar, viene lo que son las referencias bibliográficas. Aquí se recomienda que los estudiantes utilicen la referencia dada en la ficha bibliográfica.